Hay algo en los vampiros que nos obsesiona, la idea de una criatura que se alimenta de nosotros, pero que también nos seduce. Hoy viajaremos a la antigua Grecia, pasando por los cuentos de Europa del Este, hasta los mitos contemporáneos y teorías modernas como la del adrenocromo. Los vampiros han existido en cada época y en cada cultura, pero con un rostro distinto. En la antigua Grecia se hablaba de Lamia, una demonio castigada por los dioses. Según la leyenda, Lamia fue una reina amante de Zeus, pero Hera, consumida por los celos, mató a sus hijos y la condenó a no dormir jamás. Enloquecida por el dolor, Lamia comenzó a devorar niños ajenos, según algunas versiones, para que otras madres sintieran su dolor. En otras, en cambio, se habla también de que seducía a hombres para alimentarse de su sangre. Y si bien a veces se le pinta como de extraordinaria belleza, en la mayoría de relatos sobre Lamia se habla de una criatura aterradora. Así, Grecia dio a luz al primer mito de una mujer inmortal y maldita a la vez. En China, el monstruo era diferente, el Qiangxi, un cadáver rígido que salta en la oscuridad de la noche. Se decía que nacía cuando el alma de un muerto no encontraba reposo, pues se trataba de personas que habían tenido muertes violentas. Su cuerpo, conservado por hechicería o maldición, buscaba absorber el Qi, la energía vital de los vivos. Sus uñas no dejan de crecer, al igual que su pelo, y su piel es pálida, pues solo salen de noche y de día se refugian en un ataúd al no soportar la luz del sol. Aunque la apariencia de estos seres varía en distintas versiones, los campesinos colgaban espejos o campanas para ahuyentarlos, y los monjes taoístas sellaban sus ataúdes con papel bendito. Por otro lado, la Rumania de la Edad Media se caracterizaba por la abundancia de cuentos de vampiros, más que en cualquier otra parte del mundo. Y por esta razón, durante mucho tiempo mantuvieron normas y regulaciones estrictas para impedir que los muertos volvieran a la vida. Asimismo, también tenían un listado de razones por las cuales alguien podía convertirse en vampiro y cómo prevenirlo. En la mitología rumana se distinguen varios tipos de vampiros. Los más conocidos son los strigoi, un tipo de vampiro que no está muerto. Las descripciones son muy variadas. Los aldeanos les temían tanto que desenterraban cadáveres sospechosos, les clavaban estacas o les cortaban la cabeza. Todo para asegurarse de que no volvieran a caminar entre los vivos. Drácula fue, en realidad, la fusión de todos ellos, con una dosis de historia real. La leyenda moderna del vampiro nació en los Cárpatos, donde vivió un hombre real llamado Vlad III de Valaquia, mejor conocido como Vlad Tepes o el Empalador. Vlad no bebía sangre, pero la derramaba sin piedad. Era un príncipe del siglo XV que defendió su reino contra los otomanos y lo hizo con una brutalidad que helaba la sangre. Empalaba a sus enemigos frente al campo de batalla, dejando sus cuerpos como advertencia. Su símbolo familiar era un dragón, Drácul en rumano, porque su padre pertenecía a la Orden del Dragón, una hermandad cristiana que juró luchar contra los otomanos, y él mismo se hacía llamar Draculea, que significaba hijo del dragón. La gente de su tiempo realmente creía que Vlad había hecho un pacto con el demonio, y cuando murió, muchos aseguraban que su cuerpo no se descompuso. El monstruo ya estaba naciendo. En 1897, el escritor irlandés Bram Stoker publicó Drácula, una novela que se convertiría en un ícono del vampirismo, inspirado en relatos de viajeros, supersticiones rurales y en parte en la historia de Vlad. Stoker creó un personaje que era algo más que un monstruo. Era el símbolo del deseo, la inmortalidad y el miedo a perder el alma. Pero Drácula también es un reflejo de su época. En la Europa de fines del siglo XIX, la sociedad estaba marcada por una represión moral muy fuerte. Hablar de deseo, placer o infidelidad era tabú. La gente vivía bajo normas estrictas de decoro, especialmente las mujeres, pero al mismo tiempo había una fascinación secreta por lo prohibido. El arte, la literatura y el teatro empezaban a reflejar esos impulsos reprimidos. El vampiro, tal como lo presenta Stoker, no solo mata,
seduce. Drácula se acerca lentamente, muerde el cuello, un gesto íntimo cargado de erotismo, y transforma a sus víctimas. Esa mezcla de miedo y deseo era una forma de explorar lo sexual sin mencionarlo abiertamente. Pero Drácula no solo encarnaba el deseo de placer prohibido que la sociedad reprimía, sino también la obsesión con la juventud y el miedo a morir. Aquí es donde deja de ser una bestia y se convierte en un espejo de lo que tenemos dentro. Por eso, cada generación reinventa su propio vampiro. El monstruo cambia de rostro, pero no desaparece. En el siglo XXI, el vampiro ya no vive en castillos ni teme a la luz del sol. Ahora habita en grandes mansiones de Hollywood. Le gustan los reflectores y la atención del público. Se trata del mito del adrenocromo. Según esta teoría, existe una élite secreta, compuesta por políticos, celebridades y empresarios poderosos, que extrae una sustancia llamada adrenocromo del cuerpo de niños asustados. Sí, escuchaste bien, niños asustados, para rejuvenecer, obtener poder o incluso alcanzar la inmortalidad. Aunque el adrenocromo existe realmente, no es mágico. Es un compuesto químico producido por la oxidación de la adrenalina. Fue identificado en 1937 y estudiado en los años 50, cuando algunos científicos exploraron si tenía efectos psicológicos, pero no tiene relación alguna con la juventud ni con rituales de sangre. Entonces, ¿de dónde salió todo este mito? Su origen moderno puede rastrearse a los años 70, cuando el escritor Hunter Thompson mencionó el adrenochrome en su obra Fear and Loathing in Las Vegas, una novela donde los personajes lo consumen como una droga alucinógena. Thompson lo usó como metáfora del exceso y la corrupción de la sociedad. En los años 2010 empiezan a surgir teorías conspirativas y sin fundamento real en foros como Reddit, donde los usuarios empezaron a unir algunos puntos: rituales satánicos, tráfico infantil y Hollywood. Afirmaba que las élites liberales bebían adrenocromo para mantenerse jóvenes. Las redes hicieron el resto. Imágenes alteradas, rumores, videos filtrados y citas falsas terminaron por crear un relato que millones creyeron real. Era la vieja historia de siempre. Los poderosos alimentándose de los inocentes, solo que esta vez sin colmillos, sino con agujas y laboratorios. El mito del adrenocromo es, en el fondo, una versión moderna del vampirismo. El castillo gótico fue reemplazado por la mansión hollywoodesca. Este recorrido a través de diferentes épocas y culturas nos recuerda que los mitos surgen de la necesidad de darle sentido a lo que no entendemos o a lo que tememos. Y por eso los vampiros siguen mutando. Han sido monstruos, amantes, antihéroes y ahora celebridades y políticos. ¿Y tú qué piensas? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más mitos y leyendas del mundo.